Esa es la escuela. ¿Ustedes quieren que vuelvan las clases presenciales? Sí, urgente. Se pueden usar las mesas presenciales porque hay, digamos, no tenemos la posibilidad de rendir todas las materias por esto. Ah, claro. Yo estoy, yo la verdad que no quiero que vuelvan las clases presenciales. Este, deberían volver los exámenes, sí, para hacerse virtual, pero las clases, este, yo creo que el año ya está perdido. Entonces no va a ganar mucho este año volviéndolo presencial. Sí vas a ganar a recuperar el derecho a examen, que es un derecho que lo han perdido, ¿no? O sea, el Estado te sacó el derecho que vos tenías de rendir examen. Pero las clases, ya que no va a cambiar, el año no lo va a salvar por volver a las clases. Esa es mi opinión. Este, es un año que va a quedar ahí, colgadito. Y dentro de un par de años nadie te va a evaluar si diste bien o no. O sea, todo lo que hiciste este año va a considerar como un año común. Pero bueno, maldita pandemia. Para mí va a seguir hasta marzo. Ya les dije cuando empezó, ¿no? Bueno, entonces, al fijar la escala de tiempos y al fijar la escala de tu maquetita, automáticamente te queda fijada la escala de velocidades. Y también te queda fijada la escala de aceleraciones. ¿Sí? La escala de aceleraciones termina siendo la velocidad dividido el tiempo, o sea que te termina siendo la escala de longitud y la escala de tiempo. O sea que para que un modelo y un prototipo sean semejantes, vos lo primero que haces es semejanza geométrica. Si a la semejanza geométrica le agregás una escala de tiempos, automáticamente te queda fija la semejanza cinemática. ¿Ok? O sea que obtener semejanza geométrica y obtener semejanza cinemática, o sea, respetar eso, eso es algo relativamente fácil de hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo difícil de hacer? Bueno, lo difícil de hacer es obtener que se cumpla la semejanza dinámica. Y la semejanza dinámica consiste en que haya una escala de fuerzas que se respete. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la semejanza dinámica? Bueno, la semejanza dinámica consiste en que las fuerzas que están aplicadas a tu prototipo tienen que estar escaladas con una escala de fuerzas, tienen que estar escaladas a las fuerzas que están aplicadas en el modelo real. ¿Sí? Entonces acá dice algo muy importante que dice que para que exista semejanza dinámica, acá en cursiva, dice, para que exista semejanza dinámica verdadera, debe existir entre el prototipo y el modelo una única escala de fuerzas. Eso es muy importante y es lo más difícil de cumplir. ¿Sí? Entonces, bueno, si ustedes miran acá, dice, bueno, la masa por aceleración, ¿no? Entonces las aceleraciones que tenés en tu prototipo y la masa que tiene tu prototipo, eso te va a dar origen a las fuerzas que están aplicadas en el prototipo y el análogo en el modelo. Entonces la escala de fuerzas, que es esta fuerza de prototipo y la fuerza que está aplicada realmente en el modelo, viene fijada por la escala de aceleraciones que salía de la geométrica a la cinemática y la escala de masas. ¿Ok? Entonces vos hiciste la maquetita, pero ahora tiene que ser un material que tenga consistencia para que se cumpla la semejanza dinámica. ¿Sí? Entonces, para que haya semejanza dinámica, dice que tiene que haber una única escala de fuerza. Bueno, esa única escala de fuerza viene dada por varias formas. La primera forma es esta. Otra forma es agarrar y decir, bueno, pará,
la masa, la escala de masas, ¿cómo viene dada? La escala de masa viene dada por la escala entre las densidades, o sea, la densidad de, no sé, si tu experimento estaba con un fluido en el agua y vos después usaste aire para tu experimento, que puede ser válido, entonces hay una escala de densidades que respetaste. Entonces automáticamente tenés que, este, la escala de masa tiene que respetar la escala de densidades según lo que usaste y también tiene que respetarse con la escala de volúmenes. ¿Sí? Este, cuestión que la escala de fuerzas, que nosotros dijimos que es la escala de masa multiplicada por la escala de aceleraciones que usás, a su vez la escala de aceleraciones era la escala, a ver, la escala de longitud eran, no me acuerdo, a ver, al cubo eran, no me acuerdo, a ver, está por acá, acá, escala de longitud sobre escala del tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esto es la escala de aceleraciones. Después, esto acá es un ρ, y esto va a ser la escala de volumen, era E sub L al cubo, eso salía geométricamente. Así que te va a quedar E al cubo con este escala de longitudes a la 1, así que te queda escala de longitudes a la cuarta. Escala de tiempo al cuadrado, escala del tiempo al cuadrado, a la menos 2, digamos, y escala ρ. ¿Sí? También podés agarrar, bueno, esta ley se llama, esta ley que está acá se llama ley de Bertrand. Esta. O sea, vieron que nosotros dijimos que para que haya semejanza dinámica tiene que haber una única escala de fuerza. Bueno, esa única escala de fuerza tiene que respetar esta ley. ¿Sí? La escala de fuerzas, o sea, vos vas a ponerle fuerzas a tu modelo, a tu prototipo, y tienen que representar lo que pasaba en la realidad, en el modelo real. Entonces, esa fuerza, obviamente, si vos la fuerza que le aplicabas a un barco en un modelo real, no vas a la fuerza que le va a aplicar a tu maquetita porque te rompes, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza para que represente el mismo fenómeno? Para que sean semejantes. Bueno, esa fuerza tiene que estar escalada según el fluido que usaste, según las dimensiones de tu maqueta y los tiempos que estás considerando para tu fenómeno. ¿Sí? La escala de tiempos. Bien. Hay fenómenos que se producen muy rápido y hay fenómenos que demoran muchas horas en desarrollarse. Entonces, bueno, a esta ley de Bertrand también la ley de Bertrand también la podés expresar de otra manera, que es en vez de usar esto, puedo juntar algunas cosas acá, que me quede L sub L al cuadrado, y después L sub L al cuadrado sobre L sub T al cuadrado, lo puedo anotar todo como la escala de velocidades al cuadrado, la velocidad que tiene el fluido. ¿Bien? Entonces, a pesar de que vos no hables de qué fuerzas están actuando, porque claro, todas las fuerzas ustedes van a ver ahora en el apunte, todas las fuerzas pueden ser de distinto tipo, ¿no? O sea, pueden ser, por ejemplo, no sé, fuerzas de presión, pueden ser fuerzas viscosas, pueden ser, a ver, fuerzas electromagnéticas, acá hay varias. Fuerzas gravitatorias, fuerzas de inercia, bueno, hay varios tipos de fuerzas. Acá fuerzas número Cauchy, estas son fuerzas debidas a la rigidez, ¿sí? Que consiguen poner el módulo de elasticidad del fluido, qué sé yo. Cuestión que hay un montón de tipos de fuerzas. Acá lo que te dice es que la ley de Bertrand te dice que si, aunque no estemos hablando de alguna fuerza en específica, ya sabemos que la escala de fuerzas tiene que respetar esta relación. Por eso es importante esta ley. Bien. Entonces ahora yo quiero contarles, antes de seguir, quiero contarles cuál es la utilidad de todas estas cosas. La utilidad de todas estas cosas es poder, o sea, y cuáles son las dificultades que aparecen, ¿no? Entonces, yo lo que les dije es que hacer las cositas, el modelo en escala y todo eso, está todo fachero, todo lindo, pero después ver que tu fenómeno físico ahí represente la realidad es otra cosa. Solamente va a representar la realidad si se cumple la semejanza dinámica.
Es decir, si hay una única escala de fuerzas. Si no hay una única escala de fuerzas, entonces no va a representar el fenómeno físico que vos querés modelar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vos estás haciendo un tren. ¿Sí? El tren se mueve en la autovía ahí y hay toda una fuerza hidrodinámica, una fuerza de arrastre que está actuando sobre la superficie del tren. ¿Sí? Entonces, tiene toda mucha superficie expuesta que está en contacto, que hace una fuerza de arrastre. Y después tienes una superficie que es la superficie frontal, ¿sí? Que se está chocando con el aire cada vez que se mueve el tren a una cierta velocidad, ¿no? Después, por otro lado, tenés el peso del tren, que hace una fricción abajo, ¿sí? Y entonces en el rodamiento hay toda una fricción, porque, a ver, gracias a la fricción que hay entre las vías y la rueda del tren, se mueve el tren, ¿no? Si no hubiese fricción, el tren gira, la verdad, pero no avanza. Entonces, está usando esa fricción. Entonces, esas son, en cierta forma, las fuerzas que están actuando en tu modelo real. ¿Sí? Bueno, vos haces la maquetita del tren, todo chiquitito, ¿sí? Para modelar el tren y ver la fuerza que tienes que agregarle en el motor para superar todas las otras fuerzas que están en contra. ¿Sí? Para poder vos hacer el movimiento. Bueno, resulta que para poder representar bien la fuerza de arrastre, que es la fuerza que le hace el fluido, el aire, al tren, vos hiciste todo chiquitito, pero si usás el mismo aire, la fuerza viscosa no es lo mismo. No es lo mismo la fuerza viscosa, la fuerza de arrastre, que va a haber en tu modelito, porque cambiaste las dimensiones relativas de superficie con la viscosidad que está usando el mismo fluido. ¿Me explico? Entonces hay cosas que, de hecho, si yo me voy a los sedimentos y yo pienso en un granito de arena, ¿no? En sedimento, que es lo que yo hago en el doctorado. Hay un gran problema con los sedimentos. Voy a decir, bueno, tengo los granitos de arena, ¿no? ¿Cuál es la velocidad que tiene que tener el agua para poder arrastrar los granitos de arena? Bueno, el granito de arena tiene una cierta medida, la del agua tiene una cierta viscosidad y hay una cierta velocidad necesaria para que eso se mueva, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer mi puente, quiero ver la socavación de un puente, por ejemplo, ¿no? Entonces hago toda una maquetita y pongo la arena y le hago correr el agua. Bueno, ahí lo único que respeté la escala es la escala geométrica del modelo del puente. Ahora, la escala del sedimento no la respeté. Pero lo peor que no respeté que es que la magnitud relativa entre el sedimento y o sea, la fuerza que le va a hacer el agua al puente, o a las pilas del puente, es totalmente diferente al modelo real, porque cambian las medidas. O sea, para yo representar bien, tendría que escalar la viscosidad y tendría que escalar el sedimento. ¿Y cómo hace para escalar el sedimento? Que el sedimento en la realidad es un granito de arena. ¿Cómo haces eso en escala que le pones un talco? Bueno, vas a necesitar un sedimento suficientemente fino para que, usando el fluido, usando la misma agua, a menos que le cambie la viscosidad al agua, pero se entiende que no vas a poder representar nunca el fenómeno real, ¿sí? O sea, las fuerzas, la interacción que hay entre la velocidad de arrastre que tiene el agua con el grano de arena, no lo vas a poder representar a eso en escala. ¿Me explico? Y ahí es donde, ahí eso es una cosa particular que tienen los sedimentos, que no podés directamente hacer el experimento. ¿Me explico? No podés hacer directamente el experimento porque no tenés los materiales para, mm, o sea, no tenés los insumos para materializar eso, digamos. Entonces ahí viene lo que haces numéricamente. Vos numéricamente podés poner el sedimento del tamaño que quieras. O de hecho podrías modelar el experimento en escala real. Entonces le pones al fluido la viscosidad que tiene realmente, el sedimento lo que tiene. Entonces no haces un puente para ver cómo se comporta el puente. ¿Me explico? Un puente que es carísimo de hacer, vos decís, bueno, me hago un experimento físico. Ah, bueno, pero no puedo simular el fenómeno de erosión que se está produciendo. ¿Por qué? Porque no puedo escalar todas las cosas. Solamente puedo escalar el puente, el sedimento ya no lo puedo escalar. Bueno, está perfecto.
La modelación numérica te permite hacer experimentos que no los podrías hacer físicamente. ¿Sí? Eso por un lado. En el tren, en el ejemplo del tren, no vas a poder representar a menos que cambies el fluido. ¿Sí? Entonces, la escala dinámica es la más difícil de hacerla cumplir. ¿Sí? Y es la más importante. ¿Ok? Entonces, todo esto sirve para qué? Para un experimento que capaz que no lo podés hacer, vos podés hacer otro experimento que tenga semejanza dinámica con el otro y que poder predecir lo que pasa, según lo que pasa en tu prototipo, lo que pasa en el modelo real. Entonces hay un ejemplo que le quiero contar, que estaba en un libro por ahí. Hay un libro que se llama Formas y Fluidos, que está en la facultad. Es un libro de mecánica de fluidos. Va. Es un libro que te cuenta las cosas básicas de mecánica de fluidos, no es un libro para estudiar, digamos, un libro para leerlo como un libro de cuentos. ¿Sí? Entonces, este de Shapiro. Shapiro es el autor. Asher. Creo que se escribe así, Asher. Y acá no me acuerdo si era doble P, Shapiro, pero bueno. Entonces, hay un experimento, por ejemplo, que te dice, tenés una bola de acero te miden las cosas, ¿no? Dice 0,6 centímetros de diámetro, y después tenés un globo lleno de helio, que tiene 100 centímetros. Es bastante más grande que el otro. Entonces el experimento es, en el agua, tirar la bolita y va a caer a velocidad constante, ¿sí? En el agua. Este es un experimento. Y el otro experimento es en el aire. A ver. Tenés el globo, lo llenás de helio y ese globo empieza a ascender, también a velocidad constante. Sobre ese globo están actuando todas las fuerzas, ¿no? Una fuerza de arrastre. Entonces, si vos haces una tablita con las medidas, primero, los experimentos son bastante distintos. En uno está cayendo y en el otro está subiendo. En uno está en el agua, en el otro está en el aire. Y bueno, las dimensiones son totalmente distintas. Entonces, si vos haces una tablita, las longitudes que estás usando son, en uno es 100 y en el otro 0,6. ¿Sí? Centímetro y centímetro. La velocidad a la que sube el helio, la velocidad terminal es 5,4 centímetros por segundo. Y el otro, la bolita de acero, cae a 55 centímetros por segundo. ¿Sí? Ya terminamos. En uno fluido el fluido es el aire y en el otro el fluido es el agua. Las densidades, en las unidades centímetros, ¿no? Centímetro, perdón. Esto es kilogramo. La densidad está en gramos, centímetro al cubo. En esa unidad está esto. La del aire es 0,12 y la del agua lo ponen 1,00. ¿Sí? La viscosidad en 1 es la viscosidad del aire, de vuelta, tiene que estar en las unidades para que cierren. Tiene que estar en gramos, centímetros, segundo. 0,18, la viscosidad dinámica, y en el agua 0,89. Bueno, resulta que, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando acá? Las fuerzas que están actuando acá son las fuerzas de inercia. Las fuerzas de inercia es la aceleración que tiene esto, o sea, debido al peso. Debido al peso que tiene, cae. Y debido a la densidad relativa, la diferencia de densidad relativa entre el helio y el aire, esto sube, ¿no? Entonces hay como una fuerza de inercia, y después por otro lado hay una fuerza viscosa.
que es la que te tironea para abajo, que actúa en toda la superficie, ¿no? Y lo mismo pasa con esto, la pelotita de acero, el fluido que lo rodea le hace toda una fuerza de fricción en el borde que no la deja caer, ¿sí? Resulta que estas dos cosas, una cae y la otra sube a velocidad constante porque la suma total de fuerzas es cero. Eso significa que la fuerza de inercia dividido las fuerzas viscosas es constante. Bueno, resulta que si vos haces el cociente ese entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas, en un caso te da 36 y en el otro caso te da 37. Entonces, a pesar de que los dos experimentos son muy distintos, esta relación entre fuerzas, que sería una escala de fuerzas, es prácticamente la misma. De 36 cambias a 37. O sea que los dos experimentos, para vos saber, para vos predecir la fuerza que va a tener de fricción el globo por su forma, la podés predecir haciendo un experimento en un tachito de agua tirando una bolita de acero. Entonces, esto es mucho más fácil de medir que el globo de helio que va a ir subiendo. ¿Me explico? Entonces, todo esto de la semejanza dinámica y el análisis dimensional sirve para diseñar tus experimentos. Entonces, es probable que estas cosas no las usen ustedes en la profesión, ¿sí? Si se dedican a la parte experimental, sí lo van a usar. ¿Ok? Entonces, sirve para diseñar los experimentos. ¿Cómo tengo que hacer el experimento para que el fenómeno o sea, haciendo esto, pueda predecir el comportamiento en el helio, en el globito este que está subiendo? ¿Sí? Bueno, entonces, lo que quiero que se queden acá es que la escala de fuerza, la escala dinámica, la semejanza dinámica es lo más difícil de hacer cumplir. Y por otro lado, es una de las cosas que me va a ayudar a diseñar mi experimento, y dos experimentos que pueden ser muy distintos, pueden representar dinámicamente, o sea, la relación de fuerzas puede representar lo mismo. ¿Ok? Bueno, clase que viene seguimos este, con la semejanza. Me acordar, les voy a pasar el apuntecito ahora de semejanza hidráulica y el de análisis dimensional. Tiene algunos errores de tipeo por ahí, pero yo lo voy corrigiendo. Che, bueno, dejamos por acá. Me pasé unos minutitos. Listo, Luca. Che, Nos vemos la clase que Dale, viene. nos nos vemos, vemos. Lucas. Hasta luego. Chau, chau.